Pauta de Análisis en la 100.5. 8:06 de la mañana y se lo decíamos en titulares. Muchas noticias económicas. Primero el IPC de agosto, de agosto, sí, ¿no es cierto? Que sorprendió por una variación nula. Inflación en 12 meses que queda en un 4%. Pero hay también, ¿no es cierto?, reunión de política monetaria del Banco Central. Hay anuncios que hizo ayer el ministro de Hacienda también respecto, ¿no es cierto?, de cómo se vienen los ajustes del presupuesto 2026. Lo hizo también, ¿no es cierto?, la directora de presupuesto, Javiera Martínez. De eso y más queremos conversar esta mañana con Nicolás Grau, ministro de Hacienda, a quien le agradecemos muchísimo esta conversación temprana aquí, Constanza Santamaría y Claudia Álamo. ¿Cómo le va? Hola Claudia, hola Constanza. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Se lo ve con mucha energía. Oiga. Así parto las mañanas. Así parte la mañana, bien, siempre bueno, muy energético. Termino un poco más débil, pero parto bien las mañanas. Pero qué suerte ya. Qué suerte tenemos nosotros tenerlo en la mañana, entonces. Sí. Oiga, ministro, pero antes de entrar en las materias económicas, yo solo quiero preguntarle, me dejó de curiosidad, una fotografía que lo capta usted en la romería, ¿cierto?, del fin de semana, la clásica y tradicional romería el 11 de septiembre que se realizó el domingo, y donde aparece una foto usted saltando una reja o como las famosas vallas papales, y dice ahí, ¿cierto?, que usted le advirtieron que habían unos manifestantes encapuchados más adelante que lo estaban esperando y que le dijeron, por acá, ministro, por acá. ¿Nos puede explicar la situación? Porque es casi, no sé si divertida es la palabra, porque no sé si alcanzó a pasar susto usted, pero... No fue así como se describe, ni susto ni mucho menos. Yo voy regularmente a esa romería y siempre lo hago hasta un cierto lugar, y este año la única forma de salirse era de esa manera. Pero no hubo nada como lo que allí se describe. Pero, ministro, usted lo relata como algo súper natural, que digamos, y sabemos, y usted mismo lo ha dicho, siempre va a la romería, ¿cierto?, y llega hasta una parte, pero si va el ministro, uno pensaría que hay una forma de que haya una puerta o que se abran las rejas para que pase el ministro de Hacienda. ¿Cómo va a ser lógico que tenga que saltarse la reja? Da la impresión de que eso no es como la forma tradicional de salir de la romería. ¿No estaba escapando? No lo estaba. Ya, ministro Nicolás Grau, ministro de Hacienda, que asumió hace poquitito, ¿no es cierto?, en reemplazo de Mario Marcel. Pero vamos a partir por varios, tenemos mucho tema. Uno, el IPC, ¿no es cierto?, que tuvo una variación mensual nula, y también, ¿no es cierto?, algunos dicen que esto es un alivio, una bocanada de aire, ¿no es cierto?, inflacionario, pero ¿cuál va a ser la proyección? Porque este tema de la proyección, este tema de los ciclos, es un tema bien importante. Su antecesor insistía mucho, ¿no es cierto?, en los agoreros del pesimismo. Entonces, importante saber cómo usted ve, ¿no es cierto?, y qué hay que leer en este IPC de agosto. Bueno, lo primero es que es una noticia muy positiva. El haber tenido un 0% en agosto versus las expectativas que estaban en torno al 0,2%, es una buena noticia porque implica que las familias pueden hacer rendir más su dinero, ¿no es cierto?, pueden comprar más cosas con el dinero que tienen. Ese es lo positivo que ocurre cuando un IPC no sube como se espera. Es positivo además que no es una cuestión, digamos, que esté explicado por algo muy muy coyuntural o lo que se denominan los volátiles, que son los precios, los bienes y servicios que fluctúan mucho más, sino que incluso el IPC sin volátiles también se movió en esa magnitud, es decir, 0%. Esto implica además que cuando vemos el acumulado a 12 meses, tenemos un 4% de inflación versus el 4,3% que teníamos hasta el mes pasado, y eso significa que es el valor acumulado a 12 meses más bajo en prácticamente el último año, en los últimos 11 meses. Y también creo que hay algunas cosas positivas respecto a algunos bienes específicos como el pan, la gasolina, que son muy relevantes en la canasta cotidiana de las personas, que también bajó. Así que creo que son buenas noticias por el ángulo que se les mire. Ministro, son buenas noticias, pero ¿da para celebrar un dato en particular, considerando que julio fue sorpresivamente alto? Bueno, lo que pasa es que es buena la pregunta, porque uno no debiera sobre reaccionar por lo que ocurre en un mes específico, ni a la alza ni a la baja. Por eso que es importante ver el acumulado. Y que en el acumulado estamos en un valor, el acumulado a 12 meses me refiero, estamos en un valor bajo comparado con lo que
con lo que se estaba, por ejemplo, hace 6 meses. Ya, Entonces, en esa perspectiva, creo que es positivo y se afianza una trayectoria para que en un mediano plazo se llegue a la meta del Banco Central, que es 3%. ¿Y están pensando que septiembre va a ser más bajo, considerando que septiembre en general es un mes inflacionario por todos los gastos? Bueno, más que hacer a mí no me gustaría hacer una proyección de lo que va a pasar en cada uno de los meses, pero lo que sí diría es que lo importante para efectos de la inflación acumulada es ver cómo se va a comparar el septiembre de este año versus el septiembre del año pasado. Eso es lo que importa para efectos de la acumulación del IPC. Uh-huh. Hablamos esta mañana con Nicolás Grau, ministro de Hacienda, aquí en Pauta de Análisis. Ministro, ya vamos a ir a otro tema, solo breve aquí, pero usted sabe que acá hay 2 grandes temas instalados como eje en la campaña presidencial: seguridad y economía. Y podemos hablar de macroeconomía y vamos a hablar de ajuste fiscal y de las necesarias reformas que hay que hacer. Pero lo otro es como la ciudadanía siente en su cotidiano el costo de la vida. Y ahí, por más que usted le diga que hay buenas noticias, probablemente no dice relación con cómo la ciudadanía está viviendo su cotidiano. La vida en Chile se ha encarecido muchísimo. Hay bastantes estudios que hablan, ¿no es cierto?, de cómo el tema del alza del costo de la vida. He visto que algunos candidatos empiezan a girar, ¿no es cierto?, haciendo link con esa angustia ciudadana. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Usted cree que ahí hay mejores noticias para la ciudadanía? Que esto, porque se escapan los precios y los sueldos no se escapan. A ver, lo primero que me gustaría, por supuesto, es empatizar con quienes nos están escuchando, y yo comparto contigo que en el día a día hay muchas personas que les cuesta llegar a fin de mes en Chile, y eso ha sido en general en nuestra historia, y a medida que va pasando el tiempo lo que uno espera es que ese grupo sea cada vez menor, pero es una realidad, ¿ya? Y hay que trabajar duro todos los días para mejorar la economía, para que lleguen mejores empleos y de esa manera las personas estén mejor. Ahora, habiendo dicho eso, la afirmación que acabas de hacer no es del todo precisa cuando uno ve los datos. Esta idea de que los precios suben más que los salarios, ¿ya?, es algo que uno puede revisar en los datos. ¿Ya? Y llevamos más de 2 años o más o menos 2 años, en que los salarios van creciendo más rápido que la inflación, ¿ya? Por eso es que esto es un dato que entrega todos los meses el INE, ¿ya?, y que se denomina la evolución de los salarios reales. ¿Ya? Los salarios reales, sí, para decirlo en simple, significa cuánto suben los salarios comparado a cuánto sube la inflación. Si los salarios suben más que la inflación, entonces los salarios reales aumentan, porque está la idea de que, en términos simples, las familias tienen una mayor capacidad de pago. Entonces, es cierto, hay muchas personas que les cuesta llegar a fin de mes, y por eso que hay que trabajar duro, por eso que subimos el salario mínimo, por eso que estamos contentos con el aumento de las cifras de inversión, pero es impreciso decir que los salarios han crecido menos que los precios. Eso es categórico, Lina lo presenta todos los meses, y lo que podemos ver, insisto, más o menos en los últimos 2 años, es que los salarios han crecido más que la inflación. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, otro de los temas que se ha hablado durante los últimos días, ¿cierto?, es la necesidad de hacer de los ajuste fiscal que ha realizado este gobierno año tras año, pero ahora digamos, el gobierno le encargó a esta comisión asesora para reformas al gasto público que hiciera un informe y entregara propuestas. Entregó 34 propuestas para el Ministerio de Hacienda para racionalizar el uso de recursos. Por un lado, generar ahorros, pero también contener presiones de gasto por hasta $2.000 millones con distintos plazos, ¿cierto? De las medidas propuestas, 2 de ellas podrían aplicarse en 2026, 3 entre 2027 y 2029, una a partir de 2030. La pregunta es, ahora que a usted le toca presentar el presupuesto para 2026, ¿qué medidas de las recomendadas por la comisión asesora va a incluir en el presupuesto, van a ser tomadas por usted? Bueno, lo primero, Constanza, en esto es señalar que ha habido un valioso trabajo por parte de esta comisión. Esta es una comisión de gente experta, algunas personas con experiencia en DIPRE, otras personas en el mundo académico, en otros ministerios también. Es variopinta en términos políticos, es decir, sí, están allí personas de distinta visión política. Y es un trabajo muy serio porque, sobre todo en periodo electoral, es normal en Chile y en el mundo
que se hagan, digamos, ofertones respecto a cuánto se puede reducir el gasto. Y aquí lo que tenemos... Se refiere a las... Perdón, pero hablando de ofertones, que segunda vez que lo escucho hablar de esto. Sí, ya, bueno, después le pregunto. Y comento otra pregunta. Ya. Entonces, para contestar completo, entonces, lo que uno ve de esta comisión, en cambio, es que cuando hay gente con toda esta expertise, que por 2 meses trabaja duro y con mucho conocimiento, ¿no es cierto?, en tratar de identificar cuáles pueden ser esas fuentes de reducción o de contención del gasto, como tú bien decías en la pregunta, se llega a un monto bastante más acotado de lo que se presenta muchas veces, de lo que se puede lograr. Y es un monto difícil de lograr porque implica mucho cambio legislativo. Uh-huh. O sea, no es solo una cosa por decreto, hay una cantidad grande de medidas que allí están planteadas que requieren cambios legales. Ahora, lo que corresponde en el caso del gobierno, contestando de manera más concreta a la pregunta, es que nosotros terminemos de analizar estas propuestas y lo que hemos dicho es que en nuestra presentación presupuestaria, que ahora esto va a ser muy pronto, el 30 de septiembre, van a haber un conjunto de medidas que están en el informe que van a ser recogidas en la ley de presupuesto. Sí. No me corresponde a mí adelantar esto, pero lo que sí puedo decir es que nosotros nos vamos a tomar seriamente este trabajo, que es de una comisión independiente, pero que nosotros creemos que es valiosa y que aporta al debate porque da ideas concretas, no es solo una expresión de deseo, sí, y además plantea de manera realista qué es lo que se puede hacer sin descuidar las urgencias sociales que tiene el país. Y dentro de las ideas que da esta comisión, plantea, por ejemplo, modificar algunas condiciones de la gratuidad universitaria, plantea la eliminación de la Secretaría General de Gobierno, es decir, de la vocería, ¿no es cierto? Porque luego de la creación del Ministerio de Seguridad, como que pierde un poco sentido. Entonces, ¿usted está por recoger estas propuestas? Se lo planteo porque hay voces en la derecha que consideran que para qué le pidan una comisión que estudie, ¿no es cierto?, que asesore y entregue medidas para la reducción del gasto y que después no se les considera. Pero ¿es factible, por ejemplo, apretar? Eso lo acabo de contestar, ¿no es cierto? No, en vez de, yo creo que en vez de adelantarse en las críticas a lo que vamos a hacer, yo creo que lo más razonable es que esperen de aquí al 30 de septiembre, vean las cosas que estamos planteando, me refiero a quienes han planteado críticas, y allí discutamos si lo que estamos planteando es suficiente o no, si se pueden incluir otras medidas, y ojalá también estas medidas puedan ser recogidas en el debate en el debate presidencial, porque el debate presidencial es un momento muy oportuno también para que, sobre todo en el caso de los cambios más estructurales, que implican reformas legislativas más profundas, es más razonable eso que se discuta en un horizonte temporal mayor. Pero para reforzando mi respuesta anterior, nosotros nos tomamos este trabajo de forma muy seria. Fue una comisión que, aunque fue independiente, nosotros la solicitamos. Sí, totalmente. Por lo tanto, valoramos mucho su trabajo y lo vamos a recoger en la parte que nos corresponda para efectos de la discusión presupuestaria. Lo que yo, a un solo punto, el tema de la propuesta de modificar algunas condiciones de la gratuidad universitaria, no es un tema menor y no lo ha sido para este gobierno tampoco. ¿Usted lo ve factible? Como le digo, no me gustaría referirme a una propuesta en particular, porque como son más de 30 propuestas, 34. Creo que lo mejor es que nosotros hagamos una presentación a partir de nuestro ingreso a la ley de presupuesto, hagamos una presentación más completa de qué parte estamos recogiendo y entonces se puede hacer una evaluación, yo diría, más sistémica de cómo nosotros, en qué medida nosotros estamos considerando las propuestas que ahí se realizaron y también en ese momento se pueda discutir, las otras medidas que quedan, que no necesariamente va a significar que nosotros no las compartimos, sino que tal vez algunas de ellas requieren una discusión mayor y eso sea más razonable hacerlo durante una siguiente administración. Por ejemplo, pero hablar de una en específico no lo voy a hacer ahora. Ya. Pero, por ejemplo, ¿qué le parece la eliminación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno? Acabo de señalar que no voy a comentar una en específico, insisto, porque esto, lo que yo entiendo que cuando se presenta una cosa de este tipo, en la discusión de política pública uno se centra en 2 o 3 medidas que pueden ser las que tengan como más, que generen más discusión, más efervescencia, en fin, pero esa no es nuestra aproximación. Nuestra aproximación es, aquí hay una propuesta seria, que nos ayuda a lograr consensos para efectos de hacer un trabajo que es muy importante, que es lograr la disciplina
fiscal, cuestión que hemos trabajado durante todo nuestro gobierno y hemos hecho mejoras sustantivas respecto a la situación que teníamos hace 10 años en el país. Fíjense que en Chile el aumento del gasto año a año estaba por sobre el 6% en la década anterior. Y durante nuestra administración, con todo nuestro presupuesto, va a estar en torno al 2%. Entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por, en algunos casos, contener el gasto y en otros casos reducir gastos. Entonces, esta comisión nos va a ayudar a poder seguir haciendo este esfuerzo importante que ya hemos realizado como gobierno. Perfecto. Hablando ahora, le pregunto por la palabra ofertones que usted dijo, y también se lo escuché en una entrevista que dio ayer, creo. ¿A qué se refiere? ¿A las propuestas o a las promesas que están haciendo algunos candidatos presidenciales sobre lo que van a disminuir si es que ellos salen presidentes o presidentas de la República? ¿Cómo van a disminuir el gasto público? Claro, me refiero a que, tal cual como tú lo dices, algunas veces se presentan números muy grandes, pero no se dice cómo ni qué. Y yo creo que la ciudadanía debiera saber eso. Ya, y concretamente le quiero preguntar, usted que está en el Ministerio de Hacienda y que conoce esto al dedillo, ¿es realista prometer o comprometer una reducción del gasto público de 8.000 millones en 4 años, como lo hace Evelyn Matei, o de reducir 6.000 millones de dólares en 1 año y medio, como lo hace José Antonio Kast? ¿Es realista? ¿Son propuestas realistas? Mire, yo diría lo siguiente, que una reducción como la segunda que usted me plantea, la de Kast, 6.000, la del candidato Kast, por supuesto que uno los recursos los puede cortar. Lo que no es realista es pensar que va a poder hacer eso sin afectar a la ciudadanía. Eso es lo que no es realista, y por eso que es muy importante que se diga específicamente qué va a hacer. ¿Va a cortar la PGU? ¿Va a cortar los distintos beneficios que existen? ¿Va a cortar los recursos que existen en educación? ¿Va a cubrir menos las listas de espera? ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando uno ve un presupuesto, y eso es una de las cosas que ha hecho esta comisión, y por eso insisto, es tan valioso su ejercicio, uno se da cuenta que hay una gran cantidad del presupuesto que se explica por obligaciones legales que existen. Por ejemplo, la PGU. Hay otra parte muy grande del presupuesto que se explica por elementos que no son obligaciones legales, pero que tienen que ver con el mínimo funcionamiento del Estado. O sea, no hay tanto espacio, para recortar. Ahora, nosotros como gobierno, esto se enfatiza poco, pero nosotros como gobierno hemos reasignado en un par de años, reasignamos más de 5.000 millones de dólares en el presupuesto. Y esto es relevante porque cuando alguna gente dice, mire, yo voy a sacar recursos de algo que no funciona tan bien o que no es una prioridad, nosotros hemos hecho eso, lo hemos hecho por más de 5.000 millones de dólares. Lo que pasa es que esos recursos los hemos redireccionado a, por ejemplo, el presupuesto de salud, porque la población va envejeciendo, porque cada vez hay necesidades más relevantes. Fíjense que estos años, este año y el año anterior, no falleció ningún niño por virus incisional. Y eso ocurrió porque se pagó una nueva vacuna que es pionera en el mundo, que lleva muy poco tiempo y que costó una cantidad importante de recursos y pudimos tener ese avance que es súper importante. O sea, que no fallezca ningún niño por virus incisional es un logro muy relevante. Entonces, lo que señalo es que reasignaciones al interior del Estado, a partir de identificar gastos que a veces no se justifican, es algo importante que todos debemos hacer y que lo hemos hecho en este gobierno, pero nosotros lo hemos hecho para redireccionar ese recurso hacia la urgencia social del país. Ya se están levantando algunas críticas por esta información, ¿no es cierto?, de ajustes para el presupuesto de los gobiernos regionales para el próximo año, y que entiendo que de las 16 regiones de Chile, 12 van a presentar recortes, 4 tendrían un incremento. Y la información que hay es que escuchaba ayer, ¿no es cierto?, al gobernador de Aysén, hay miradas desde la derecha de que aquí está funcionando un sesgo político de parte del gobierno, que la mayor cantidad, digamos, de ajustes van a ser en aquellas regiones donde están siendo lideradas por gobernadores de la oposición. Entonces acá hay un tema importante, cuál va a ser el criterio, ¿no es cierto?, por el cual va a haber aquí un ajuste o un apriete de cinturón en algunos gobiernos regionales, porque dicen que están trabajando en temas de seguridad y que la proyección que tienen para el próximo año dificulta muchísimo, ¿no es cierto?, poder seguir avanzando, porque sienten que todavía no, o sea, que en vez de ser premiados han sido castigados. A ver,
lo que yo diría en términos generales es que cuando ingresemos de lleno a esta discusión de presupuesto, que va a ser desde el 30 de septiembre, en que los parlamentarios, los analistas, todos van a poder revisar cuál es nuestra propuesta con todos sus detalles, vamos a tener esta discusión en general. Pero que usted ya lo que anunció. va a pasar en el presupuesto es que el presupuesto va a implicar un aumento muy, muy pequeño comparado con otros años. Es decir, el presupuesto va a crecer, pero va a crecer menos que antes. ¿Ya? Y para que eso sea compatible con, por ejemplo, abordar las necesidades y las urgencias sociales del país, en salud, en vivienda, en educación, la PGU, en fin, eso significa que necesitamos abrir espacio para el gasto social. Es decir, necesitamos reasignar de algunos lugares a otros lugares. Sí, se entiende, pero ¿por qué los incrementos van a ser en regiones, no sé, O'Higgins, región metropolitana, Tarapacá? ¿Por qué ahí hay O'Higgins? No, lo que pasa es que ahí, eso quiero precisar, la única información oficial que nosotros le hemos entregado a los gobernadores tiene que ver con cuál va a ser la variación general de los gobernadores. Pero cómo esto se va a distribuir entre los distintos gobiernos regionales, todavía no se entrega la información oficial y eso va a ocurrir el 30 de septiembre. Por lo tanto, referirme a qué va a pasar en una región en particular, eso no existe un dato todavía para hacerlo. Para terminar, ministro, ahora en la mañana, no sé si probablemente lo alcanzó a ver, ¿cierto? Se anunció que Anglo American compra la canadiense Teck y sellan, según estoy leyendo, la fusión minera más grande de los últimos años. Se trata de 2 empresas que tienen mineras y proyectos en nuestro país. ¿Cómo esto afecta de manera positiva o digamos, o hay alguna implicancia en las inversiones en nuestro país de ambas empresas? Sí, bueno, yo revisé esta noticia en la mañana. Tal como tú señalas, es una noticia muy, muy relevante. Ambas empresas tienen una participación importante en nuestro país. Han hecho inversiones en el último tiempo muy relevantes. Teck hizo la inversión minera más relevante en los últimos 10 años. Por lo tanto, son empresas relevantes y con las que hemos tenido un muy buen trabajo. La inversión minera en Chile, una vez que se resolvió de forma satisfactoria el royalty, que fue un avance muy importante durante este gobierno, y eso les permitió tener certeza a las empresas respecto a cuáles iban a ser sus ingresos futuros, sus ingresos esperados de sus distintas inversiones. La inversión se empezó a desplegar con mucho más fuerza, la inversión minera me refiero, en el país. Lo que se argumenta en la presentación pública que han hecho las empresas es que esto les va a permitir tener ganancias de eficiencia. En particular hay algunos yacimientos que tienen de manera muy próxima, y eso les podría efectivamente permitir ganancias de eficiencia. Si esto tiene que o no que ser revisado. Eso le iba a preguntar, si no hay riesgos de que tienen que señalar las instituciones específicas. Pero así mirado desde su perspectiva, ¿no hay un riesgo aquí de concentración del mercado? Bueno, eso es lo que acabo de señalar. Lo que tiene que ocurrir, pero no corresponde que lo comente el ministro de Hacienda, sino que nosotros tenemos una institucionalidad, que es la Fiscalía Nacional Económica, que es la que tiene que pronunciarse respecto a si es relevante o no que una fusión de esta naturaleza sea analizada por ellos. Es un tema que tiene que ver la autoridad competente. Una de las cosas positivas que tiene nuestro país es que instituciones de esa naturaleza que se preocupan de evitar concentraciones de mercado que perjudiquen a la economía son independientes del Ejecutivo y funcionan muy, muy bien en nuestro país. Entonces no corresponde que yo haga un juicio de esa naturaleza. Lo que puedo plantear es que esta es una noticia importante para el país. Son 2 empresas que han hecho un aporte muy relevante durante mucho tiempo en Chile, y esperamos que esta noticia implique mejoras de eficiencia para el país y que si hubiera temas asociados a la concentración de mercado, sea revisado por la institucionalidad independiente que tenemos en Chile. Nicolás Grau, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación. Que tenga un muy buen día, muy amable. Muchas gracias, Claudia. Gracias, adiós. Gracias, ministro. Buenos días.